de WiMAX porque de alguna forma es un tema que se prevé pues pueda llegar a zonas rurales. Por ejemplo, en el tema de WiMAX, WiMAX es una tecnología de banda ancha, como decíamos, que básicamente se estructura de esta forma, es decir, en un punto central pues habrá una base, así como lo hay de las bases de los celulares, una estación base, y luego habrán pues, los puntos terminales en cada usuario. El usuario puede ser móvil o puede ser un usuario fijo, inalámbrico. En este caso, la conexión inalámbrica que existe significa que el usuario va a tener un terminal WiMAX que va a ser pequeño, ¿no es cierto? Un terminal WiMAX con su antena de conexión, probablemente trabajando en una banda de 3,5 gigas, y digamos, en esa conexión puede haber línea de vista o puede que no haya línea de vista, es decir, nosotros podemos ver la antena directamente o de repente no la vemos. El tema está en que WiMAX utiliza una tecnología bastante interesante que se denomina OFDM. Esa tecnología OFDM permite tener enlaces de comunicación sin línea de vista, es decir, que no se vean las antenas, o con línea de vista, ¿no? El detalle está en que hay un tratamiento de procesamiento de las señales bastante interesante en esa conexión. La idea de WiMAX es concentrar puntos Wi-Fi, es decir, puntos Wireless LAN, donde nosotros podamos tener diferentes coberturas. Por ejemplo, si en esta zona nosotros tenemos un access point Wi-Fi que cubre una zona, digamos, inalámbrica, él a su vez puede conectarse a WiMAX para luego salir a una red que sea pues internet o cualquier otra. La idea es que esa tecnología pues sea una tecnología de banda ancha que cubra todos los servicios, es decir, que el usuario no tenga más conexiones, que el usuario tenga su terminal WiMAX y a partir de ahí tenga telefonía, datos, internet, televisión, o sea, televisión IP y todo lo demás. Hay que pensar que televisión IP es un tema que ya se viene también como tecnología y es un tema bastante importante en este aspecto del uso de las TICs, pero todavía eso, digamos, depende de la banda que tengamos. ¿Cuáles son otros requisitos que nosotros digamos, debemos tener presente para poder tener la disponibilidad de estas tecnologías? Por un lado, el suministro, ¿no es cierto? Hay que pensar de que en muchas zonas no vamos a tener un grupo electrógeno, en algunas zonas no tengamos la disponibilidad de la energía eléctrica y por lo tanto debemos pensar pues probablemente con energía solar. En otros aspectos también considerar de que es necesario tener pues elementos de respaldo o de supervivencia, por lo menos temporales, como equipos UPS, para poder tener pues un tiempo de operación mientras se ejecuta algún proceso pues, de respaldo. Otros temas importantes son la protección eléctrica. Hay que considerar de que en zonas rurales va a haber mucha inducción, ¿no es cierto? Mucha inducción por parte de las cargas atmosféricas, por lo tanto, eso va a requerir, pues, o para rayos, protectores probablemente de sobretensiones y también una puesta a tierra efectiva, ¿no? En muchas zonas, por ejemplo, que hemos tenido oportunidad de viajar, se ha visto que pues, en algunos cerros, por ejemplo, donde se quiere poner una repetidora o un punto terminal, no hay tierra, es decir, es roca pura, ¿no? En esos casos poner un sistema de puesta a tierra es bastante complicado y en ese caso pues, se hace voladura de roca o otros tipos de técnicas que hay que aplicar para poder acabar la llegada de cualquier inducción eléctrica y descargarla, ¿no?, a tierra. Hay que pensar que cuando uno camina, por ejemplo, imagínense que un rayo cae, ese rayo efectúa una diferencia de voltajes conforme se propaga. Y si uno está caminando, la diferencia entre los dos pies es un voltaje también. Y puede ser tan alto que afecta, ¿no es cierto?, a la persona. Entonces, este tipo de problema, cuando no hay una buena puesta a tierra, es interesante, digamos, tenerla presente. Ahora, en otras zonas también es importante. Por ejemplo, aquí en Lima mismo hay instituciones o empresas que han tenido problemas, por ejemplo, con los dispositivos, digamos, tan sencillos como las memorias, ¿cierto? Estas memorias, la USB, ¿no?, que almacenan 1 o 2 gigas de memoria. En algunos sitios se conecta a la PC y resulta que se van quemando, ¿no?, se van alterando. Entonces, en esos casos se ha visto también efectos de puesta a tierra, es decir, a pesar que no hay pararrayos, no hay inducción, pero sin embargo la puesta a tierra no es tan buena, que le hace un efecto negativo, ¿no? Entonces han habido casos bastante
bastante interesantes, donde por ejemplo en algunos centros, algunas empresas ha habido problemas de ese tipo, donde se han dañado y se han ido dañando, ¿no? Entonces se ha tenido que hacer pues todo un estudio para ver cuál era el problema y poder solucionar este impasse. Bien, uno de los temas importantes para el tema de la aplicación de las TICs es la voz, ¿no es cierto? La voz o la comunicación de voz es lo mínimo que nosotros debemos contemplar para poder implantar pues, la tecnología de la información. En este caso, la voz, los servicios de voz tienen unos requerimientos, por ejemplo, la alta disponibilidad. Nosotros debemos ser capaces de que un sistema de servicio de voz, este servicio esté siempre disponible, ¿no es cierto? Y no solamente eso, sino que los dispositivos que nosotros tengamos para comunicar sean de bajo consumo, sean de un uso sencillo. Por ejemplo, actualmente los teléfonos IP son teléfonos que pueden ser tan simples o tan complejos dependiendo de las facilidades y funcionalidades que pueda tener. Y obviamente tiene que ser de bajo consumo para poder, digamos, tener el mínimo, la mínima absorción energética de lo poco que se tiene. Otro punto es la alta prioridad, es decir, cuando nosotros tengamos un servicio mixto, sea de internet, datos, y tengamos también servicio de voz, obviamente la voz tiene que ser prioritaria para los datos. Es un tema que técnicamente se tiene que controlar. Otro punto importante es la alta calidad. Si bien es cierto, antiguamente, cuando empezó la voz sobre IP en el tema de internet, el usuario estaba predispuesto a tolerar calidad degradada, ¿no es cierto? El usuario se sentaba en la internet, en la PC con internet, y empezaba con micrófonos, altavoces o el headphone, el headset, y empezaba pues a hablar. Y por un momento se cortaba, la voz no era tan buena, así venía. Y eso el usuario lo toleraba porque pensaba obviamente que estaba en internet. Actualmente eso ya no es posible de tolerar, ¿no es cierto? Actualmente el usuario es un usuario exigente que donde se encuentre quiere una calidad buena de la voz. Y eso es lo que hay que dar al usuario. En este caso hay que pensar que la conectividad es un punto importante, es decir, claro, si nosotros vamos a dar un servicio de voz o de conectividad, ¿no es cierto?, de telefonía entre las diferentes sedes, obviamente tiene que haber una conexión hacia la red de telefonía fija, ¿no es cierto?, la PSTN es la red de telefonía fija. Quiere decir entonces de que tenemos que manejar un tema de autenticación para ver si el usuario, ¿no es cierto?, si el teléfono vale o no vale, para ver si el usuario tiene o no créditos, se llama con una tarjeta. También ver el tema de autorización, ¿no es cierto?, porque es posible que algunos teléfonos puedan llamar a unos sitios y otros no. Algunos no pueden hacer larga distancia, por ejemplo. Y el punto importante es la tarificación. Fíjense, este tema es tan importante que actualmente en nuestro proyecto que hemos tenido en Puno, se dejó el proyecto instalado a telefonía IP, pero sin embargo, ahora hay un problema. ¿Cuál es? El pago, ¿no? Todas las autoridades dicen, no, yo no llamé, yo sí llamé. Entonces nadie paga. Entonces, ¿qué pasa ahora? Pues ahora el problema es cómo saber que efectivamente uno habló más que otro, ¿no? Pero para eso hay que tener herramientas de poder tener un detalle de las llamadas y la duración de la llamada. Entonces, ese es un punto importante, esa parte. Y el tema de autenticación también es importante porque de alguna forma nos garantiza que un teléfono es válido. Porque imagínense que hay una persona en una zona rural que de repente técnicamente conoce un tema, el tema de telefonía IP, y llega con teléfono IP y se conecta y hace una llamada, ¿no? Y nuestra autenticación no funciona. Él hace una llamada y llama lo que quiera, inclusive vende las llamadas, o sea, pensándolo negativamente. Entonces, de tal forma de que si no hay un sistema de autenticación, nuestro beneficio que podríamos tener se vuelve pues en contra nuestro. Y eso no solo ha pasado desde el punto de vista del usuario, ha pasado también a nivel de operadores. Fíjense, acá en Perú no, porque todavía no está masificado este servicio a nivel de operadores, pero a nivel de Estados Unidos sí ha habido ese problema.